muchísimas gracias por invitarme a este evento, a este congreso tan extraordinario y importante. El tema de las emociones es fundamental. Primero quiero saludar a Ángela y a Isabel. Gracias por estar ahí y por acogernos. Escuchando a los ponentes vemos que es un tema fundamental y yo quiero hacer un pequeño aporte desde el punto de vista del viaje del héroe y de la psicología transpersonal. Y también quiero remitirme a un artículo que hay en la página web de Yo Somos Eventos, donde se habla de las emociones, se dan diferentes medios de transformación, varios títulos de libros muy interesantes también. Quisiera, desde mi punto de vista, exponer cómo las emociones y su transformación son esenciales en el viaje del héroe y en el proceso del desarrollo espiritual o del desarrollo transpersonal. Como sabéis, el viaje del héroe es un concepto que ha captado la imaginación de miles de millones de personas a lo largo de la historia. En todas las culturas y mitologías del mundo encontramos este arquetipo del héroe que Joseph Campbell nos expuso en su famosa obra El héroe de las mil caras, una obra de mitología comparada del siglo XX. Se buscaba en ese libro explicar cómo todos los héroes y heroínas, en el fondo, son un mismo arquetipo y que simboliza el desarrollo del alma en búsqueda de sí misma, en búsqueda de lo que verdaderamente somos, de ese yo superior o de ese espíritu que somos en lo más profundo de cada uno de nosotros. Entonces, las emociones van a desempeñar un papel fundamental en este desarrollo y en esta evolución. Vamos a explorar brevemente este arquetipo y el papel de las emociones. El viaje del héroe, como sabéis, es un patrón narrativo que se estructura en tres partes, que es la salida del héroe del mundo ordinario, del mundo conocido, esa partida que implica enfrentar el miedo a lo desconocido, la emoción de lo desconocido, la emoción de abandonar aquello que nos ha dado la tradición, la familia, el pueblo, las leyes, el castillo donde nos encontramos, y por lo tanto las primeras emociones que encontraremos serán las de la duda y el miedo. La duda como un sentimiento que no es exactamente una emoción, sino que sería el sentimiento, la mezcla del mundo emocional y del mundo mental. Podríamos decir que los sentimientos son mezclas de pensamientos y emociones, y las emociones serían algo así como la emotividad pura, digamos, animal o biológica del ser humano. Entonces, encontramos la duda como un sentimiento de incertidumbre ante lo que va a acontecer en este viaje del héroe. También encontraremos un sentimiento de culpabilidad, y nos dice Carl Gustav Jung que la culpa es necesaria, hay que atravesar este sentimiento de culpa. Es más, Jung nos dice que este sentimiento de culpa es totalmente necesario y es totalmente útil, puesto que atravesar el sentimiento de culpa nos permite crecer y madurar como individuos maduros y adultos. Por lo tanto, es natural atravesar la sensación o el sentimiento de culpabilidad al estar abandonando a la familia, al país, a la tierra, a la patria conocida, para poder adentrarnos en ese mundo desconocido, en ese mundo mágico, en ese mundo extraordinario. Por lo tanto, miedo, duda y culpa son parte de la primera etapa del viaje. Sabemos que la segunda etapa del viaje, que a su vez contiene otras microetapas, está llena de esperanza, de alegría y también de optimismo, porque encontramos al mentor o a la mentora que nos impulsa en el camino, que nos da las herramientas mágicas o el mapa que nos conducirá a la victoria. Por eso ese sentimiento de victoria, de esperanza, de convertirse en un héroe de leyenda, de saborear ese qué dirán de nosotros, como podemos encontrar en El Señor de los Anillos, cuando los 4 hobbits abandonan la Tierra Media y se regodean con
que escribirán canciones sobre nosotros o escribirán poemas sobre nosotros. Esos sentimientos son naturales y son necesarios para impulsar al héroe hacia la batalla, hacia el mundo desconocido y hacia las pruebas. Pero todavía no son sentimientos refinados porque son sentimientos egoístas de, digamos, esperar algo a cambio, necesitar la fama, el poder o la gloria como motor todavía para poder movernos. Eso indica que son sentimientos todavía propiamente humanos, propiamente personales. En la psicología transpersonal diferenciamos tres etapas también: lo prepersonal, que es antes de que se desarrolle la personalidad; lo personal es propiamente egoico o egoísta, en el sentido no negativo, sino en el sentido de una etapa natural en el desarrollo humano, pero que sigue siendo, digamos, sentimientos y emociones personales, humanas, cotidianas o mundanas. Y ahí, en ese mundo extraordinario, se va a elaborar esa alquimia emocional y esa alquimia de sentimientos. ¿Por qué? Porque vamos a mezclar el miedo, la duda y la culpa con la valentía, la esperanza, la alegría y el egoísmo de la gloria y de la fama, y en esa mezcla van a saltar chispas. En esa etapa del camino vamos a enfrentar a los grandes arquetipos y es preciso el descenso al infierno. Ese descenso al infierno permite al héroe o a la heroína caer en los abismos de no sé quién soy, en los abismos de la soledad total, no estoy con nadie, estoy totalmente solo en esta cueva o en este vientre del dragón, y también conectar con la locura. O sea que conectamos con tres sentimientos totalmente odiosos para el género humano, que son el sentimiento de separatividad o soledad total y absoluta, el sentimiento de locura y de estar perdiendo el control y la propia identidad, y el sentimiento de dolor o sufrimiento físico extremo. Por eso el héroe o la heroína, en su etapa infernal, tiene que atravesar esos tres sentimientos, que son la soledad total, la locura total y el dolor total. Esa totalidad permite que toda la personalidad previa al viaje sea disuelta en esa obra alquímica, en ese nigredo, en esa putrefacción, para que puedan, digamos, entrar elementos superiores del mundo espiritual. Precisamente, Joseph Campbell nos dice que esas emociones al principio, humanas o incluso animales, se corresponderían con la etapa prepersonal, con ese miedo ancestral, biológico, a la desaparición, con esa duda a perder la identidad de quienes somos, de si seremos aceptados o amados por los nuestros, y con esa desesperanza y esa tristeza total y absoluta. Insistimos en que es necesario pasar por esa etapa de disolución total. Y por eso vamos a decir que esas emociones, al principio, en la primera etapa, digamos, del desarrollo transpersonal, son emociones de reacción. Estamos reaccionando frente al mundo, frente al que dirán, frente a qué pensarán de nosotros, frente a las opiniones ajenas. El héroe o la heroína, como el filósofo o la filósofa, en todos los tiempos, como el místico, va a ser criticado, odiado, vilipendiado, apartado, ninguneado o incluso tomado como hereje, como sectario o como alguien peligroso para la manada, como ocurre también en el famoso cuento de Juan Salvador Gaviota o en El caballero de la armadura oxidada. Sin embargo, vemos que esas emociones al principio reactivas son una reacción natural frente al mundo, frente a lo que pasa afuera. El héroe o la heroína, en la segunda etapa del viaje, en las pruebas interiores, comienza a darse cuenta que no necesita reaccionar contra el mundo, sino que en realidad está reaccionando contra los propios programas instalados de la cultura o de la familia externa. Por lo tanto, la emancipación en realidad no es emanciparse del mundo externo, sino del propio sistema de creencias. Hacemos una emancipación profunda de nuestro propio sistema de creencias, digamos, de la familia introyectada, de la cultura introyectada, y por lo tanto ya no reaccionamos contra afuera, sino reaccionamos contra adentro, y es una guerra interior. Y finalmente, esos
esas emociones al principio reactivas, luego nos hacemos cargo de ellas y podemos acogerlas dentro de nosotros, se van convirtiendo en sentimientos. Y ahí es donde quiero ir a parar, que en la tercera etapa del camino, cuando el héroe comienza a pensar en el regreso a su tierra de origen, con ese talismán, con ese tesoro que ha encontrado de la transmutación interior, ya convierte las emociones de reactivas y de reactivas interiores a sentimientos. ¿Y qué serían los sentimientos? Bueno, como hemos dicho antes, los sentimientos son la mezcla de pensamientos y emociones, pero ahora el héroe tiene la posibilidad de desarrollar lo que llamamos sentimientos superiores o sentimientos transpersonales. ¿Cuáles serían estos? Serían sentimientos éticos, sentimientos estéticos y sentimientos metafísicos. Por lo cual estamos hablando de sentimientos humanos, pero ya son incluso un poco sobrehumanos. Son aquellos sentimientos que verdaderamente tenemos que desarrollar como seres humanos en este punto de la evolución del planeta Tierra. Deberíamos, o se nos invita, o podemos hacerlo, tenemos la posibilidad de transmutar los sentimientos puramente humanos, como la duda, la culpa, o la pertenencia o el orgullo, a sentimientos transpersonales o sentimientos un poco más que seres humanos, que son los sentimientos propios del héroe o de la heroína, y en otras tradiciones o culturas son los sentimientos del bodhisattva, los sentimientos del discípulo, los sentimientos de ese santo o santa que ya se sale del paradigma humano para entrar o acercarse al paradigma divino, a los dioses. Esos sentimientos, repito, son los sentimientos éticos, estéticos y metafísicos. Los sentimientos éticos, tal como nos propone la profesora Adelia Steinberg Guzmán en El héroe cotidiano, los sentimientos éticos son, digamos, los de procurar y trabajar y ejercer el bien, no solo por uno mismo, sino por los desconocidos, por la humanidad, por los infinitos huérfanos, hacer el bien al género humano. Esos serían los sentimientos éticos. Nos conmovemos cuando vemos esas acciones por el género humano, pero también esos sentimientos nos mueven a actuar por el bien de la humanidad, de la colectividad, más allá de nuestra propia familia de sangre o de nuestra patria chica. Empezamos a desarrollar el sentirnos parte de la humanidad, sentimientos éticos, de justicia, bondad, de aquello que es bueno para mí, es bueno para los demás, aquello que es malo para mí también es malo para los demás. En fin, se podría resumir con la famosa regla de oro, que sería: da a los demás lo que tú quieras recibir y no des a los demás lo que no quieres que te den a ti. Sentimientos éticos. Sentimientos estéticos es mucho más sutil porque se relaciona con el vehículo o el cuerpo sutil del ser humano, que es la intuición búdica, la luz espiritual, la clarividencia. Y los sentimientos éticos, por lo tanto, estéticos, se relacionarían con los sentimientos de poder ver la belleza en todo, poder ver lo bello en medio de una trinchera, en medio de una guerra mundial, en una trinchera, en un terremoto, en una guerra civil, en medio de una epidemia, en medio de una catástrofe total, y en medio de las cosas malas que nos pasan, ser capaz de ver la belleza que hay detrás de todos los objetos, acontecimientos y personas. Ser capaz de ver lo bello que hay incluso detrás de todos los sucesos desastrosos, patéticos, enfermizos, ser capaz de ver la belleza que hay en la enfermedad, puesto que la enfermedad, como dice Jung, es el esfuerzo que hace la naturaleza para curar al ser humano. Los sentimientos estéticos tienen que ver con sacar las ideas corruptas, las ideas humanas y animales de la mente humana, y dejar la mente limpia, diáfana, cristalina, transparente, y entonces de forma natural, no es algo que hay que añadir, sino que sería quitar. Cuando quitamos el velo, se produce el apocalipsis. Apocalipsis quiere decir quitar el velo. Entonces ahí se produce la visión espiritual, lo que en otras religiones se llama fe, que en realidad sería la visión de lo real, la visión de lo espiritual que hay en cada cosa. Y eso procura o promueve y hace sentir sentimientos estéticos.
Y por último, nos iríamos con los sentimientos metafísicos, que serían aquellos sentimientos que se relacionan con la trascendencia, o sea, con la búsqueda de la unidad, con la salida del samsara, la salida del ciclo de renacimientos, y buscaríamos a través de esos sentimientos que se irían desarrollando en el ser humano, que busca lo uno, que busca la unidad y que también es capaz de percibir lo sagrado, lo espiritual de cada cosa. Esos sentimientos metafísicos son propios del héroe o de la heroína que ha alcanzado a tocar algo sagrado, algo trascendente, algo espiritual, algo que no es del propio mundo, de la caverna o del samsara o de la Matrix. Por lo tanto, podemos entender, para resumir, que la emoción es un puente, la emoción sirve de puente para darnos cuenta dónde estamos y hacer una transmutación de una emoción a un sentimiento transpersonal, como a través de varios ejercicios, a través de los ejercicios del viaje del héroe. La emoción es un puente que nos lleva de las emociones intensas, biológicas, animales y humanas a los sentimientos espirituales, metafísicos, estéticos y éticos. La emoción también como elemento transformacional, es decir, la emoción permite reconfigurar el inconsciente. Cuando hay una conmoción emocional muy fuerte, se puede reprogramar el inconsciente e introducir un símbolo sagrado o introducir una nueva información. Por eso sabemos en neuroeducación que cuando hay una emoción fuerte, podemos aprovechar para, digamos, introducir una idea a fuerza. Por eso se utiliza el sentido del humor en la educación, se utiliza el amor, la amistad, el sentimiento de compañerismo, de equipo, y siempre que hay una emoción conmovedora en psicoterapia, es el momento de poder introducir cambios en la vida de una persona. Por eso los movimientos psicoterapéuticos en todas las escuelas de psicoterapia promueven o inducen movimientos emocionales para que se pueda cambiar la información. Tercero, la emoción es una conexión con lo divino. Como hemos dicho, las emociones se transforman en sentimientos, los sentimientos humanos en sentimientos éticos, estéticos y metafísicos, y por lo tanto nos permiten conectar con lo sagrado. Y las emociones más sagradas que hay son la emoción de unidad. Unidad del ser humano con Dios, del ser humano con toda la humanidad y también del ser humano con la naturaleza, con el cosmos. Son los tres sentimientos de unidad sagrados. Y por último, la cuarta cosa nos viene a permitir que la emoción y el sentimiento nos van a permitir integrar la sombra arquetípica del ser humano. Todos los seres humanos tenemos una sombra y ese viaje transpersonal implica integrar la propia sombra, es decir, las partes más oscuras, rechazadas, reprimidas de nuestra propia personalidad, aquello que emocionalmente hemos rechazado en el pasado, en la infancia, como por ejemplo sentir la tristeza, la pena, la rabia, la ira, tienen que ser vueltas a sentir en el proceso del héroe, en el proceso de la psicoterapia, en el viaje interior. Tenemos que volver a sentir, desgraciadamente, aunque no os guste, esas emociones que odiamos sentir, que rechazamos totalmente y que nos conectan con las heridas de la infancia. Traición, injusticia, rechazo, humillación y abandono. Por lo tanto, el resentir esas emociones y esos sentimientos de las heridas de la infancia es necesario en un contexto terapéutico, sanador, amoroso y poderoso para poder integrar la propia sombra personal. En conclusión, pues, podemos decir que el viaje del héroe es un arquetipo universal que ha sido fundamental para comprender la narrativa y el crecimiento personal. Cuando se ve desde una perspectiva transpersonal, las emociones adquieren una profundidad todavía mayor y una posibilidad y un potencial enorme para todos los seres humanos, ya que se convierten en herramientas esenciales para la transformación y la conexión con dimensiones que van mucho más allá del ego o del yo personal, que es el convenido y el conocido por la humanidad actual, y es incluso el que conoce y trabaja la psicología convencional, pero que en psicología transpersonal
sabemos que se puede trascender y que de hecho es deseable hacerlo, puesto que más allá del yo personal se encuentra la fuente de la felicidad, la paz, la abundancia, la compasión, etcétera, etcétera. Es donde se encuentra el yo humano con el yo divino. Así pues, las emociones tienen un potencial transformador impresionante, imprescindible, que trasciende la mera existencia cotidiana. El viaje emocional y sentimental, en el buen sentido de la palabra, es trascendental y es un testimonio de la riqueza de la experiencia humana y de la capacidad que tenemos los seres humanos para la autotrascendencia. Así pues, recomendaros la lectura de El héroe de las mil caras de Joseph Campbell, de libros de psicología transpersonal, de iniciar vuestra propia aventura como héroes y heroínas en vuestra vida, atreveros a hacerlo. Y para terminar también, pues invitaros a desarrollar un proceso de terapia transpersonal que me podéis contactar a través de mis redes sociales y que lo podéis hacer online o contactando con algún terapeuta transpersonal de vuestra ciudad. Un abrazo muy grande desde Zaragoza, España, y de nuevo muchas gracias, Ángela e Isabel. Quedo a vuestra disposición por si tenéis preguntas o queréis hacerme consultas por mis redes sociales. Un abrazo, hasta pronto.